Bien, muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Profe Luis, ¿me confirma si me están escuchando bien? Sí, señor, se escucha perfectamente. Vale, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiantes del curso Cálculo Diferencial. Les habla Jairo Luis Gutiérrez Torres. Yo soy docente de la universidad en el área de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. En esta oportunidad, pues hago parte de la red de tutores del curso de Cálculo Diferencial. Y el día de hoy, pues voy a estarlos acompañando durante esta sección de apoyo tutorial en cuanto a lo que es la temática de la unidad 2, referente al tema de límites y continuidad. Bien, el objetivo de este encuentro es pues que podamos conocer eh, tanto teórica como intuitivamente el concepto de límite. Vamos a revisar las propiedades de los mismos. Vamos también a revisar cuáles son, digamos, esos conocimientos previos que tenemos que reforzar para poder abordar ejercicios con un mayor nivel de complejidad y poderlos resolver pues satisfactoriamente. Y pues también revisaremos algunos ejercicios que les voy a estar presentando a lo largo de la sesión. El día de hoy, pues espero que sea una charla que verdaderamente sea muy fructífera para ustedes. Las dudas que tengan, pues el profesor Luis me va a estar acompañando en este espacio para poderlas replicar. Vamos a tratar de comunicarnos de la manera más respetuosa posible, respetando las normas de etiqueta y pues también pues respetando también los tiempos en el transcurso de la sesión. Las temáticas que no logremos tocar el día de hoy, pues lo vamos a reforzar a través de los IPAs y por mi parte, pues también podría realizar a través de un video de apoyo aquellos, digamos, ejemplos que no se puedan tratar el día de hoy por cuestiones de tiempo y pues de material, pues la idea tampoco es saturarnos. Vamos a comenzar. Bien, vamos a entrar entonces a revisar cuáles son los objetivos de aprendizaje. En específico, pues el general es comprender el concepto de límites desde una perspectiva intuitiva y teórica. Y en cuanto a los específicos, vamos a aplicar de manera adecuada las propiedades de límites y también vamos a apropiarnos de los conceptos fundamentales de los límites indeterminados para solucionar algunos ejercicios prácticos. Eso es como en resumidas cuentas lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bien, de manera intuitiva, antes de comenzar, pues me gustaría que revisáramos esto que está aquí en pantalla. En la ingeniería como tal y en las bases del cálculo, pues se encuentra siempre el tema de límites. Creo que es un tema base para los temas que van a ver luego en temas de cálculo, como las derivadas, las integrales. Los límites pues están ahí inmersos dentro de la constitución de los mismos, de esos temas. En cuanto a lo que viene siendo un límite en su definición, realmente lo que se busca es un acercamiento a un punto dado en una función. No vamos a estar realmente en el punto, pero la idea sí es acercarnos lo más que se pueda para poder conocer el comportamiento de la función cuando nos acercamos a un punto dado. ¿Sí? Eso que estoy diciendo pues se puede entender mejor con la siguiente ilustración. Tenemos un ejemplo donde pues contamos con un resorte, ¿sí? Y ese resorte pues tiene un peso específico que se cuelga de él y hay una condición. Esa condición es que si colocamos un peso de 5 kilos, por así decirlo, el resorte se rompe, ¿sí? Ya sabemos que el límite realmente nos lleva a la destrucción del resorte, pero tenemos como la misión de poder saber cuál es la longitud de ese resorte, la máxima longitud que el resorte puede tener antes de que se reviente, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos lo más que podamos a empezar a colocar, por así decirlo, de manera experimental, esos pesos a medida pues que vayamos acercándonos a los 5 kilos, pues vamos a tener mayor
la mayor distancia posible, por así decirlo, de ese resorte antes de que se reviente. Entonces eso se logra, por así decirlo, por ahí cercano a 5, 4,999. Está muy ahí, cerca a 5, pero no es 5. Sabemos que en 5 el resorte se reviente. Entonces, de esa forma podemos llegar a medir lo que sería la máxima longitud del resorte antes de que se pudiese destruir o reventar, ¿sí? Y eso se ilustra ahí en ese ejemplo que estamos viendo. Entonces, si se dan cuenta, podemos deducir que nos aproximamos a 5 y la longitud máxima pues va a estar relacionada a qué tan cerca estemos de 5 sin que el resorte se rompa. Pero nunca vamos a poner un peso de 5 porque eso pues nos llevaría a la destrucción del resorte y ahí ya no podríamos medir, por así decirlo, esa longitud máxima. Vamos a seguir explicando el concepto de límites ahora con un ejemplo gráfico. En este caso, pues nos dan la función f de x igual a x al cuadrado más 3. Y nos dicen que cuando x se acerca a 3, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces dice, la figura 1.5 corresponde a la gráfica de la función, esa que está aquí arriba. X a la 2 más 3, esta es la gráfica representativa. Como pueden darse cuenta, y nos están diciendo de que ¿qué pasa cuando nos acercamos a x cuando vale 3? Como se pueden dar cuenta, nos podemos acercar a x igual a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Por la izquierda con valores menores a 3, ¿sí? Y por la derecha con valores que son mayores a 3, ¿sí? Pero empezamos a observar que cuando estamos más cerca de 3, ¿sí? Por ahí en 2,98 y acá tenemos 3,01, nos damos cuenta de que ambos valores de x nos están aproximando a un valor de función de Profe, 12. por aquí un estudiante me dice que la pantalla se quedó quieta. Ahí vieron el cambio, acabo de hacer cambio de pantalla. ¿Pudieron ver el cambio? Dicen que no. Y ahí, usted, No. usted sí está viendo mi pantalla. Sí, sí, yo estoy viendo que ahí está cambiando a idea intuitiva de límite. Ahí está mostrando los resortes. Ya, dicen que sí. Sí, al parecer es un delay de la conexión. Ujú. Bien, ahí está en la imagen ahora de la gráfica con... Sí, de la parábola, Perfecto, de la parábola. perfecto. Sí, señor. Bien, entonces esa, como les decía, una función cuadrática, una parábola, como lo dice el profe. Y bueno, ahí nos decían de que, ¿qué pasa cuando el valor de x tiende a 3? ¿Qué pasa con la función? Pues podemos darnos cuenta que si nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha, el valor cuando x tiende a 3 de la función es aproximadamente de 12, ¿sí? Eso lo podemos verificar con mayor detenimiento con una tablita que a continuación les voy a mostrar. Entonces ahí pueden darse cuenta cómo nos acercamos por la izquierda con valores menores a 3 y por el otro lado, pues acercándonos por la derecha con valores que son mayores a 3. Hay una coincidencia y es que ambos valores, tanto por de izquierda como por derecha, nos están llevando al valor que yo les decía, que es el de 12, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido, es factible decir que el límite de x al cuadrado más 3 cuando x tiende a 3 es igual a 12. Si observan, nos estamos acercando al valor de 3 y a su vez pues nos estamos acercando por el otro lado a 12. Pero no estamos en 3 y tampoco podríamos decir que llegamos a estar en 12. Pero sí nos estamos acercando y eso es lo que sería encontrar el límite.
Pues ahora ya que sabemos que para, digamos, aplicar el concepto de límite es realmente sinónimo de la palabra acercamiento, podremos entonces ya empezar a, a definirlo. Entonces, ¿qué significa esto que vemos acá? Que dice límite de x cuando tiende a ser f de x igual al límite o a él. Dice, esto significa que cuando la variable independiente x se está acercando al número c, ¿sí?, la función f de x también se está acercando al número L, que es lo mismo que explicamos allá arriba. Ahora bien, ya aplicando eso, pues ¿cómo se evalúan los límites? Pues es tan sencillo como la sustitución directa del valor que nos dan de acercamiento en X como tal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Nos dicen que el límite de la función 2x al cuadrado menos 3x más 4, cuando x tiende a 5, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Cómo lo evaluamos? Pues por sustitución directa tendríamos que el número 5 reemplazarlo donde encontramos las x, ¿sí? Entonces, así hacemos eso, nos queda lo siguiente. Entonces, reemplazamos 5 acá, aquí en 3x, y bueno, ahí nos quedan unas operaciones matemáticas que resolver, ¿cierto? Una suma y unos productos. Resolviéndolos, pues encontramos que pues 5 al cuadrado es 25, que 3 por 5 es 15, y luego 2 por 25 es 50, menos 15 más 4 es 11, y 50 menos 11 es 39. Allí pudimos pues aplicar o evaluar el límite de manera directa, ¿sí? Y eso pues es súper sencillo. Por lo que creo que hasta el momento, no sé si alguno tiene alguna inquietud sobre lo que es la sustitución directa para poder resolver o evaluar un límite. Cuando nosotros... No, por aquí no hay ninguna. Aquí solamente preguntan es que si le vamos a enseñar a dibujar en GeoGebra. Sí, por ahí tenemos un ejemplo de una función a trozos. En cuanto a lo que sería la respuesta, pues la formalidad es luego de que se encuentre el límite, pues miren aquí un detalle. Cuando aplicamos o evaluamos o hacemos la sustitución directa, pues ya quitamos el término de límite, ¿sí? Mientras que no lo hagamos, pues no podemos quitarlo, tenemos que seguirlo escribiendo. En este caso, como lo aplicamos, pues ya lo eliminamos. Y ahí pueden ver entonces que por formalidad, cuando se encuentra el límite, se retoma, digamos, la expresión inicial y se le coloca o se iguala al resultado. Aquí me dicen evaluar el siguiente límite, pues aquí vamos a hacerlo también con sustitución directa, ¿sí? Nos dice que esta es una función pues racional. Tenemos límite de 4x menos 5 sobre x al cuadrado más 3x más 6 cuando x tiende a 2. Si hacemos sustitución directa, pues reemplazamos donde están las x del número 2. ¿Sí? Ahí lo acabamos de hacer. Nos quedan unas operaciones nuevamente matemáticas por realizar, básicas, y el resultado es 3/16. Formalmente podemos escribir el límite con la expresión inicial igualado al resultado. Pues a medida que uno va estudiando las matemáticas, pues no todo es así de sencillo. Hasta el momento, pues la sustitución directa de un límite, pues es súper fácil en el sentido en que podemos tomar simplemente el valor en que vamos a evaluar o que se está acercando, digamos, a lo que nos vamos a acercar como tal y lo reemplazamos en la expresión o en la función. Pero las cosas se van complicando un poco y pues hay que tener bases sólidas en tanto en lo que son las propiedades de los límites como en factorización, racionalización, que nos van a permitir pues resolver algunos problemas que son un poquito más, demandan un poco más de conocimientos matemáticos. No es que sean difíciles o imposibles de resolver,
sino que demandan tener unas bases matemáticas sólidas y un conocimiento, pues, en este caso, de las propiedades de los límites, que pues se las traigo acá y ahí la tienen en pantalla. Y bueno, pues sería coherente revisarlas, ¿cierto? Revisar qué es eso que está allí. Entonces nos dicen que si K es una constante, ¿sí? Y tanto el límite de la función f de x como el límite de la función g de x cuando tiende x a existen, se pueden aplicar esas propiedades que nos van a facilitar la vida pues más adelante cuando tengamos que hacer otros ejercicios. Entonces, límite de una constante es como si dijéramos límite de 1. Donde no hay x, no se puede reemplazar el valor de x cuando tiende a a. Entonces, como no se puede reemplazar, vamos a tener siempre el valor de la constante, ¿cierto? No hay donde colocar o sustituir la x, por lo tanto, límite de una constante es igual a la constante, ¿sí? Límite de una constante por una función, ¿sí? Aquí nos dicen es que si k es la constante y f de x es la función, pues yo puedo sacar esa o apartar la constante y hacer el límite nada más de la función, ¿sí? Es por así decirlo, si tengo límite de 2x, yo puedo sacar el 2 y aplicar límite de x y reemplazar el valor de x en la x y pues hacer luego la fusión nuevamente con la constante 9. Límite de suma de funciones. Ahí vemos que tenemos el límite y tenemos agrupadas las dos funciones en suma y lo podemos distribuir. Aquí se aplican las propiedades distributivas de la matemática. Entonces podemos, si tenemos un límite de la suma de dos funciones, podemos entonces escribirlo nuevamente como el límite de f de x cuando x tiende a A y más el límite de g de x cuando x tiende a A. Es la suma de los límites de cada función. Límite de resta de funciones es lo mismo que el límite de la suma. Allí lo que podemos observar es que se puede sacar el límite de cada función y luego se hace la resta o la diferencia en ambos límites. Límite de productos de funciones. También podemos distribuir, podemos entonces hacer el límite de cada función y luego la multiplicación. Y límite de cociente de funciones, perdón. Tenemos entonces que podemos sacar el límite de cada función en el denominador y en el numerador y pues luego pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir la condición de que g de x sea diferente de 0 para poder aplicar eso. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde la idea es demostrar cómo se pueden aplicar pues esas propiedades, ¿sí? Entonces tenemos la función o el límite de la función 6x más 1 por 2x menos 3 cuando x tiende a 2. Pues ahí vemos que tenemos, por así decirlo, las propiedades. Ahí podríamos hacer sustitución directa, ¿cierto? O sea, ahí directamente yo puedo agarrar el 2 y reemplazarlo. Y igual voy a encontrar el límite. Pero en Por el acá me dice un estudiante que no hay pantalla. ¿Me confirman los demás, por favor? confirman por favor los demás. Dice que sí hay, o sea que podemos continuar. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, allí, como les decía, podemos hacer sustitución directa y pues podríamos encontrar el límite porque no hay un límite indeterminado ahí en esa función. Pero la idea es como revisar cómo podríamos aplicar esas propiedades o algunas de ellas de las que vimos arriba. Entonces ahí vemos el límite de producto, pues ahí hicimos lo que dice la tablita y sacamos el límite de cada producto. Luego nos damos cuenta de que dentro de esos límites hay una suma, entonces podemos sacar los límites de cada
digamos, componente de la suma, aplicando pues la regla de la suma de los límites. Y bueno, ya finalmente pues podemos evaluar la función como tal, reemplazando de manera directa el valor de x cuando tiende a 2. El resultado pues es 13 en este caso. Lo importante aquí, como le digo, es solamente un ejercicio para poder ver cómo se pueden aplicar las reglas, pero realmente en esta función se podría hacer la sustitución directa sin problema. No hay por qué, digamos, extenderse tanto. Esto es lo mismo. Este es, digamos, otro ejemplo de cómo aplicar las propiedades. En este caso, ahí tenemos una suma. Entonces podemos aplicar el límite como tal en cada uno de los términos. Los separamos, ahí tenemos sumas y restas, como pueden darse cuenta, y luego pues se puede evaluar reemplazando pues el valor de manera directa. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que se está viendo en pantalla, que es la aplicación de esas reglas. No, hasta allí no hay ninguna pregunta en el chat. Ok. Bien, entonces hay un concepto que define un límite y es que se dice que cuando los límites laterales que tenemos, digamos, obtiene el valor de la función cuando la hacemos también, digamos, acercamos en el punto que vamos a evaluar el límite. Si por la derecha y por la izquierda tienden al mismo valor, se dice que el límite sí existe. Si son distintos los datos que nos llevan de izquierda y de derecha, pues se dice que el límite no existe. Eso también nos ayuda a interpretar algo en matemática y es la continuidad de las señales. Dice que una señal es continua cuando los límites por izquierda y por derecha, digamos, se aproximan al mismo valor. ¿Sí? Y eso es lo que quiero pues mostrarles acá. Y hay una manera de expresar cómo nos estamos aproximando de un lado y del otro. ¿Sí? Y es así. Por ejemplo, x, cuando x tiende a A y con el signo menos, significa que nos estamos acercando al valor del lado de la izquierda. Y cuando x tiende a A, que se dice supra más, se menciona de esa manera, a supra más, entonces nos estamos aproximando por el lado de la derecha. Y aquí está entonces la regla que dice que si tanto por la izquierda como por la derecha nos estamos acercando al mismo valor, se dice que el límite existe, que es lo que presentamos exactamente en el primer ejemplo. ¿Se acuerdan? Que ambos valores, tanto por la izquierda como por la derecha, se estaban aproximando a 12 o se estaban acercando a 12. Ese límite existe y era una señal que tenía continuidad en una parábola. Pero también se puede dar el caso en que sean diferentes las aproximaciones por izquierda y por derecha, y ahí pues tenemos que decir que el límite no existe. No existe ese límite. Un ejemplo de ello es esto que vemos acá. Vamos a devolvernos. Aquí, pues gráficamente nos podemos dar cuenta que nos mandan a evaluar el límite de f de x, que es esta función que se pintó acá, que se graficó, ¿sí? Por la izquierda, cuando tiende a 2, y por la derecha, cuando tiende a 2, ¿sí? Entonces, si nos acercamos por la izquierda en el eje de las x, cuando tiende a 2, se da el valor de 3. Entonces, aquí vale 3 esta función. O se aproxima el límite o se acerca a 3. Entonces, por eso aquí la respuesta sería 3. Mientras que si nos acercamos por la derecha, tenemos esta función, pero ella, cuando nos acercamos a 2, pues
la respuesta de la función se acerca al valor de 1. ¿Será que ese límite existe? Pregunto. ¿Qué dicen en el chat? Están comentando que no se ve bien, otros que no entendió, otros que no, otros dicen muy bien, otros dicen que no existe. ¿Les puede explicar nuevamente la gráfica? No entendí, no existe, no son iguales, no existe, no existe. Bien, para los que no, creo que no han entendido, pues creo que nos perdimos de pronto desde esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar esta gráfica. Exactamente esta gráfica. Si observan acá, aquí nos da una función f de x igual a x al cuadrado más 3, ¿sí? Y nos dicen que evaluemos el límite cuando x tiende a 3 o se acerca a 3, no es que lo vamos a hacer directamente en 3. Entonces, como nos estamos acercando, observen, tanto por la izquierda, aquí en este caso, con valores cada vez, pues incrementando un poco más el valor, pero no llegando a 3 exactamente, pero sí muy cerquita, como por ejemplo el 2,99, casi es 3, pero no es 3. Y por la derecha, como pueden darse cuenta, tenemos un 3,001, pero no es 3 exactamente, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que tanto por la izquierda como por la derecha nos estamos acercando a 12, el resultado de la función, por así decirlo, ¿sí? Nos estamos acercando a 12. Según lo que yo expliqué más adelante, este límite sí existe, porque tanto por la izquierda como por la derecha nos estamos aproximando al mismo valor de la función. Allí, perdón, empíricamente podemos decir que usted puede llegar a su casa por dos caminos diferentes, ¿sí? Entonces, para este caso, el objetivo es demostrar de que el límite existe y que si usted se mete por el lado izquierdo de la función con una función diferente y por el lado derecho con la misma función, pero con el lado izquierdo, pues lógicamente usted va a llegar a la misma solución. Eso es lo que traduce prácticamente el concepto general para poder obtener el resultado de decir si el límite existe o si el límite no existe. ¿Es correcto, compañero? Así es, profe. Entonces, ahí podemos decir que sí existe ese límite porque, digamos, matemáticamente se puede evidenciar porque tanto por la izquierda como por la derecha nos estamos acercando al mismo valor. Y eso también nos indica que esa señal tiene continuidad. Pueden ver. O esa función tiene continuidad. Si está claro entonces ahora por qué cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha a un mismo valor, se dice que el límite existe y cuando no es así, no existe. Entonces observen acá en esta gráfica, retomamos que cuando x tiende a 2, se da un salto, no hay continuidad, digamos, ahí hay un salto. Entonces, si nos acercamos por la izquierda, que es como si yo viniera de -1, perdón, de 0, 1, 1,5, 1,99, pero no estoy llegando a 2, ¿sí? Me estoy acercando de izquierda, digamos, de izquierda a derecha, o por la izquierda. Aquí me encuentro que los valores que me está dando acercarme por por la izquierda me lo estoy relacionando es con esta gráfica de esta función. Por eso la tomo como referencia y ella me dice que cuando me acerco a 2, pues el resultado es que me estoy acercando a 3 en la función. Y por la derecha
Observen que estoy dando valores por la derecha, hay reacciones en esta función, ¿sí? Y esa es la que tomo como referencia. Y por ello, cuando me acerco a 2, puedo decir que la función se acerca a 1. Y es lo que se mostró acá, ¿sí? Si nos acercamos por la izquierda, pues lleva el supra menos. Y si nos acercamos por la derecha, se representa con el supra más. Mejor dicho, este signo acá y acá nos indica es acercamiento, en este caso por la izquierda, y en este otro por la derecha. Bueno, entonces, vamos a revisar ahora lo que ustedes estaban pidiendo, cómo podríamos llegar a graficar en GeoGebra una función a trozos, porque esto que acabamos de ver aquí se le denomina función a trozos, una función que no tiene continuidad, por así decirlo, es discontinua, que en ciertas condiciones se dan algunos resultados de esa función, como lo podemos ver acá. Nos condicionan, por ejemplo, la función 4x más 2 va a existir si x es menor o igual a 2, ¿sí? Y aquí nos dicen que la función 5x al cuadrado más 1 existe si x es mayor que 2. ¿Iba a decir algo, profe? No, señor. Y pues ahí en la guía nos dicen de que tenemos que graficar utilizando GeoGebra, ¿cierto? Y luego de que grafiquemos, poder revisar o evaluar los límites y responder estas preguntitas. Vamos entonces a revisar GeoGebra. Entonces, GeoGebra para graficar funciones a trozos tiene una opción que se llama el sí. Lo pueden observar. Sí, condición entonces. Y entonces voy yo a tomar acá 4x más 2, x menor o igual que 2. Entonces, la condición es x, acá está el menor o igual que 2. Mi función vendría siendo 4x, entonces me pasó, más 2. Bien, como tengo otra condición que graficar, entonces vuelvo y coloco, sí, coloco la coma y coloco de nuevo la palabra sí, vuelvo e inserto una nueva condición. Y en este caso es 5x al cuadrado más 1 cuando x es mayor que 2. Entonces la condición es x mayor que 2. X mayor que 2. Sí, cuadrado más 1. Entonces aquí tenemos la gráfica de esa función a trozos. Sí, ya está claro cómo pueden hacer uso de GeoGebra para poder graficarla. No es tan complicado realmente. Es hacer uso del sí, entonces, escribir la función utilizando pues los conectores, por así decirlo, y los signos. Y ahí tenemos entonces esta gráfica que es la que tendríamos que analizar para dar respuesta a lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces me dicen que el límite
cuando x tiende a menos infinito de f de x. Yo primero que todo me tengo que ubicar en el eje de las x. Y se asume que es un número bastante amplio, ¿cierto? Cuando tiende a menos infinito. Voy a mirar la gráfica. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiene por acá, miren, una respuesta que tiende a ser menos infinita. ¿Por qué? Porque está del lado este que ven acá, en el lado negativo de las y. Entonces yo tengo que, analizando, sabiendo de que a medida que x se va haciendo inmensamente grande, pues mi función también se va haciendo inmensamente grande, pero negativamente hablando. Entonces, la respuesta a esto sería menos infinito. Profe, por aquí una estudiante solicita que se puede repetir el procedimiento de la graficación en GeoGebra. Vale. Vamos a repetir entonces nuevamente el tema acá de GeoGebra. Vamos a hacer control Z. Cuando voy a graficar una función a trozos, hago uso de este comando, sí, pues digo la palabra sí, y aquí me aparece el sí, y elijo esta que se llama sí, condición y entonces, donde la condición, pues ya sabemos que es esto de lo que la condición de la función a trozos, y el entonces es escribir la función como tal. Entonces, elijo sí, entonces, y escribo la función. 4x más 2, y la condición es x menor o igual que 2. Condición, x menor, aquí está menor o igual que 2. Y la función es 4x más 2. Si no me equivoco. Correcto, 4x más 2. Ahora, bueno, aquí coloco una coma porque me tengo otra condición en la función que escribir. Entonces coloco la coma y vuelvo e inserto un sí. Con nuevamente condición y entonces. Y escribo entonces la otra parte de la función a trozos, que en este caso era cuando x es mayor que 2, si no estoy mal, me da 5x cuadrado, aquí está para volcar al cuadrado, más 1, si no estoy mal. Así es, ahí está. Y ahí entonces enseguida uno se da cuenta que le escribió bien porque va a quedar igualito como está en el Word. Si está claro ahora, entonces aquí ya podemos ver cómo se dibujaron ambas gráficas. Y ya gráficamente hablando, podemos empezar a definir lo que sería ese límite, ¿sí? Pero tomándolo gráficamente como tal, que es lo que se quiere en ese enunciado. Pregunto si esta vez sí quedó más claro el tema de cómo podemos hacer uso de esa función de GeoGebra para poder graficar funciones a trozos. Sí, por acá dicen que sí, sí señor, claro, sí señor, sí señor. Allí en el chat les estoy colocando un video también de cómo se puede graficar a trozos. Les informo que pues ellos pueden consultar
en internet y van a encontrar cantidad de videos donde también se pueden apoyar para este proceso. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a revisar para poder dar respuesta a lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Ya hagamos el análisis con la gráfica y revisemos entonces qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, o sea, aquí x empieza a crecer, crecer y crecer, pues tenemos respuesta de este lado, ¿sí? Con una línea recta que va a seguir creciendo hasta el infinito. Pero, como ven, está del lado negativo de las y, entonces por eso va a crecer hacia menos infinito. La respuesta ahí sería menos infinito. Si revisamos ahora la otra condición que nos están solicitando es qué pasa cuando el límite de x tiende a más infinito. Entonces revisamos nuevamente la gráfica. ¿Y qué pasa cuando ahora estamos creciendo desenfrenadamente por aquí, hacia el infinito? Pues vemos también que se va incrementando hasta el infinito, como pueden ver, el resultado de la función, de una de las funciones a trozo, por así decirlo. Entonces esa respuesta es infinito también. Este es infinito. Entonces aquí sería infinito, aquí menos infinito. Y ahora, ¿qué sucede cuando evaluamos o cuando x tiende a 2? Por el lado de la derecha. Porque está supra más. ¿Y ven? Por el lado de la derecha. ¿Qué sucede? Revisamos la gráfica. Y por la derecha vemos que acerquemos, ¿no? Lo más que podamos. Por la derecha es donde tenemos datos de esta. Si observan, tenemos datos de esta función, es la que vamos a tomar como referencia. Por la derecha, el resultado o el límite es aproximadamente 21. ¿Y ven? 21. Entonces la respuesta ya sería 21. Y si nos acercamos por la izquierda a 2, es este punto de acá, 2, tenemos presencia de esta función y el resultado sería 10. Y de esa forma, entonces uno puede tomar datos desde la gráfica para podernos pues aproximar o acercar a un valor de la función evaluada en cierto punto, por así decirlo, o cuando se acerca a un valor de x dado, también se acerca entonces la función, en este caso, pues a un valor dado. Y como pueden ver, son valores distintos. Esto no es continuo. Aquí podríamos decir que aunque podemos acercarnos a una función, pero no es la misma por estar dividida en trozos, está discontinua. Entonces ahí no hay, no hay continuidad, por así decirlo. Entonces es una señal discontinua y se aplica que cuando los límites, cuando nos acercamos por la derecha y por la izquierda son distintos, pues eso significa que hay discontinuidad. Y ahí podemos observarlo tal cual como está en la gráfica. ¿Preguntas hasta el momento con respecto a esto? Aquí hay una pregunta que ya te digo, ¿cómo saber cuál función tomar? Ah, bueno. ¿Cómo saber cuál función tomar? Porque siempre hay una función, ¿sí? Que en este caso tiene presencia del lado de la derecha. Esta ya empezó, mira, esta tiene presencia del lado negativo. Entonces, si te das cuenta, esta es la función
que yo voy a tomar como referencia acercándome por la ¿qué? Por la izquierda, porque es la que primero me está dando datos. ¿Sí ves? Si me estoy acercando por la izquierda desde -2, -1, ya me empieza a dar datos. Entonces, esta es mi referencia por la izquierda. Pero esta me empieza a dar datos por la derecha. Por eso la tomo como referencia. Además, tengan en cuenta que también hay una condición que asocia y que nos indica que para valores menores que 2 o iguales que 2, aplica esta función. Entonces ya yo sé que esta es la función. Cuando estoy por debajo de 2, estoy por la ¿qué? Por la izquierda. Ya yo sé que esta es la función que tomo como referencia por la izquierda. Y me dice que esta aparece para valores que valores de x mayores que 2. Por lo tanto, esta es mi función de referencia por el lado de la derecha. ¿Sí está claro eso? Ok, dice que ok. Vale. Bueno, vamos a avanzar porque creo que Aquí una pregunta muy puntual. En términos prácticos, ¿para qué sirve una función a trozos? Pues en términos prácticos, las funciones a trozos son realmente datos discretos, datos que puede, digamos, según las condiciones, una función puede tomar datos diferentes. Por ejemplo, el crecimiento poblacional. No sé, si hay una condición, por así decirlo, que te dice que las personas se reproducen más, por ejemplo, en Colombia que en Estados Unidos, pero hay una función que está relacionando ambos crecimientos poblacionales, te vas a dar cuenta que en el mismo lapsus de tiempo una se comportó distinta a la otra, pero están hablando de lo mismo, que es el crecimiento poblacional. Eso se puede representar con funciones atroces. ¿Sí está claro eso? Hay una relación como tal en un conjunto, ¿sí? Pero tienen comportamientos distintos según ciertas condiciones. Luis Orlando, ¿queda clara la respuesta? Ok, gracias. Vale. Bien, ahora entremos a unos temas pues que son ya digamos más, que demandan un poco más de conocimientos previos en matemáticas, y es el tema de los límites indeterminados. Si bien nosotros habíamos dicho que la manera de evaluar un límite era por la denominada sustitución directa y que pues si uno lo hace pues es súper fácil encontrar el límite, ¿cierto? Pero resulta que no todas las funciones se dejan eh, hacer lo que se denomina la sustitución directa de entrada, por así decirlo. Entonces toca buscar la manera de poderlo hacer. ¿Y cuándo no se puede hacer? Justamente cuando se da una de esas condiciones que vemos ahí en pantalla. Por ejemplo, que cuando aplicamos la sustitución directa nos queda 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 1 a la infinito, 0 por infinito, y bueno, ahí se repitió 0 a la 0. En estos casos se denominan indeterminaciones, ¿sí? Ya que no se puede tomar una decisión respecto a si el límite existe o no existe. ¿Por qué? Porque todas esas expresiones que ustedes ven allí dan algo que es indeterminado, que no se puede saber qué es, cuál es el valor que tiene. Como no podemos saber qué valor tiene, no podemos decir si existe o no existe el límite, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder encontrar un límite en una expresión o función que no deja realizar la expresión, la sustitución directa? Ahí tenemos que hacer uso entonces de los conceptos de matemáticas, de álgebra, de lo que es factorización y racionalización, ¿sí? Por ello, desde ya les digo que aquellos que quieran pues, manejar este tema de la mejor manera, tienen que traer bases sólidas en factorización y racionalización, que pues son cursos que ustedes debieron pues haber cursado en el pasado, ya sea en
la secundaria o en algunos otros cursos de la misma universidad. Bien, entonces, hay casos que van a poderse resolver, por así decirlo, utilizando solo factorización y hay otros que toca con la racionalización. Ahí vemos, por ejemplo, que si hacemos la sustitución directa sobre esa función que nos dice que la función x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, si reemplazamos directamente el 2, nos da que 0 sobre 0. Entonces, eso se denomina indeterminación. 0 sobre 0, indeterminación. ¿Cómo hacemos entonces para poder saber cuál sería el límite de esa función cuando tiende a 2? Empezar a hacer uso de la factorización, muchachos. Entonces, ahí vemos que se da una diferencia de cuadrados, ¿sí? Ese x al cuadrado menos 4 es como si tuviera x al cuadrado menos, ¿qué? 2 al cuadrado, ¿ya? Y entonces se puede asociar con lo que se denomina diferencia de cuadrados en factorización y se escribe el paréntesis, ¿sí? Y se hace la diferencia como tal para que cuando se multiplique se pueda obtener el menos 4. Se escribe el signo como tal, negativo y luego el positivo. Y nos queda entonces x menos 2 por x menos 2. Y ahora se dan cuenta que tenemos x menos 2 arriba y x menos 2 en el denominador, por así decirlo, aquí abajo. Y eso pues se puede eliminar, nos queda un 1 como tal, pero entonces que multiplica x más 2 y 1 por eso pues nos va a dar el mismo x más 2, pero ya ahora yo puedo ya reemplazar o hacer la sustitución directa y me doy cuenta que ya se fue esa indeterminación y pues obtengo entonces un resultado igual a 4. Entonces puedo escribir, como le decía, de manera formal que el límite de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4. ¿Preguntas? Hasta ahora ninguna. Allí pues aclarar que debe de tener muy buen manejo de los casos de factorización, ¿no? Para poder realizar este tipo de simplificaciones, porque el objetivo de estos cocientes o límites indeterminados es volverlo determinado y en caso tal de que no exista, pues entonces ya podemos asegurar que es un límite indeterminado. O que el límite sí no existe como tal. Todo claro, profesor, puede continuar. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo de indeterminación. Si hacemos la sustitución directa en esta función que nos está indicando que el límite de x a la 2 menos 4 sobre x a la 2 menos 5x más 6, y hacemos sustitución directa, pues nos da 0 sobre 0 nuevamente. Entonces eso es otra indeterminación. ¿Qué hacemos allí? Pues miramos qué se puede hacer. Pues arriba aplica lo que es la diferencia de cuadrados, así como en el anterior. Y abajo identificamos que tenemos un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Y entonces pues se resuelve tal cual como se resuelve ese tema de factorización, buscando pues la raíz cuadrada en este caso del primero, que es x, y en este caso tendríamos que encontrar un número que multiplicado nos dé 6 y sumado pues nos dé menos 5. Y eso pues se da, que es el 2 y el 3, 2 por 3 son 6, menos 2 más menos 3 nos da menos 5. Y allí ya podemos hacer simplificación, como pueden darse cuenta. Tenemos x menos 2 arriba, x menos 2 abajo, se va y nos queda esta expresión en la cual ya podemos hacer la sustitución directa y nos entrega el resultado luego de hacer las operaciones pertinentes de menos 4.
cosa que no pudimos haber hecho al principio, pero al final esa indeterminación la pudimos resolver realizando factorización. Entonces, el mensaje, como decía el profe, de esto es que esos ejercicios que tenemos allí por resolver de límites indeterminados, tenemos que estudiar, repasar temas de factorización y encontrar pues el reto de poderlo simplificar, porque siempre se vuelve un reto, porque ahí es donde uno mide qué tanto conocimiento tiene uno del tema de factorización para poder identificar al ojo pues dónde podemos hacer jugadas para poder hacer luego simplificaciones. Y bueno, la racionalización se da cuando encontramos expresiones con raíces, ¿sí? Y con sus términos que lo acompañan, digamos, en resta o en suma. En este caso, pues nos indican que en diferencia podemos hacer, por lo general, entonces, resolver la indeterminación utilizando la ley de las conjugadas, por así decirlo. Pues aquí nos dicen que para eliminar un radical se racionaliza la expresión, lo cual se hace multiplicando y dividiendo la expresión por el conjugado de dicha expresión. Entonces, ¿cuáles son los conjugados de las expresiones? Pues es el cambio de signo. Si tenemos A más B, la conjugada es A menos B. Y si tenemos A menos B, la conjugada es A más B. Entonces, aquí identifiquen que tenemos esta diferencia con raíz. Este es el término A y este sería mi término B. ¿Cuál sería entonces la conjugada? Tendría que ser la positiva, ¿cierto? Porque aquí está el signo negativo. Por eso entonces se dice que se multiplica la expresión por el conjugado. Aquí vemos cómo multiplicamos esta expresión por la conjugada y también debajo. Ahora, aquí se da un caso de factorización, a pesar de que ahí ustedes vean que hay más algo de números y de raíces, se está dando factorización y se está aplicando lo que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Miren, más y menos. Y esto se puede reescribir elevando cada término, el a y el b, al cuadrado. Si nosotros elevamos la raíz al cuadrado, pues se nos cancela, se nos va. Y la x pues se eleva aquí al cuadrado. Por eso aquí está eso, se nos fue. Ya entonces eliminamos esa raíz del numerador, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Y ya ahora sí, puedo entonces realizar las operaciones que quedan. Aquí se me van esas x cuadrado, está más x al cuadrado menos x al cuadrado se me va, me queda el menos 2. Y ya puedo entonces mirar o evaluar, ¿sí?, cómo me va cuando aplico el límite. Entonces aplicamos el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí vemos que reemplazamos el infinito, por ejemplo, infinito menos 2, eso también me da infinito. Más infinito, me da infinito igual. Y todo número dividido sobre infinito me da igual a 0. Por eso el límite de esta función, cuando tiende x a un infinito, me da 0. Y se dan cuenta de que aquí se hizo racionalización, se aplicó la conjugada, ¿sí? Pero también se pudo simplificar aplicando factorización. Eso significa que hay momentos en que tenemos que hacer uso de ambas herramientas, por así decirlo, para poder resolver límites indeterminados. Por acá preguntan que cómo se sacaron esas tres raíces. ¿Cuáles estas? Es aplicando la conjugada. La conjugada. Mire, la A más B o A menos B, el conjugado es que si es con signo positivo, el conjugado es
A menos B. Y si es A menos B, el conjugado sería A más B. Si yo tomo como A este término, que estoy sombreando, y como B este término, A sería este y B el otro, y me queda la resta, como pueden ver acá. Entonces, ¿la conjugada cuál es? Eso mismo, pero con signo positivo, ¿sí? Con el que nos separa positivo. Y se dice que se multiplica y se divide la expresión por la conjugada. Por eso, entonces, como esto es una, multiplico, miren, por el positivo, miren, aquí está el signo positivo, es lo mismo que esto, pero con signo positivo. Y debajo lo divido también, que es lo mismo, pero con signo positivo. Por eso salen esas raíces, porque se hizo la aplicación de la conjugada. ¿Ya sí está claro ahora? A ver, dice que, sí, señor. Allí pues cabe aclarar que, pues lo que decía el profesor ahora es que tenemos que tener unas bases, unos conocimientos del álgebra de noveno y que se utiliza también en décimo para utilizar el método de la racionalización, que para este caso en límites se emplea para quitar una indeterminación. Eso es, por eso se aplica, y se aplica solamente cuando son radicales, ¿no? Para este caso. Exactamente. Eso es, a ese proceso se le llama racionalización. Correcto. Podemos seguir. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de racionalización porque también tenemos una indeterminación, ¿sí? Observen acá que si hacemos la sustitución directa del valor a evaluar, pues eso nos lleva a 0 sobre 0. Nuevamente nos toca volver a lo que veníamos trabajando. Ahora en este caso, pues la raíz está abajo, pero eso no importa, podemos hacer lo mismo. Lo mismo que aplicamos. Este sería mi término A, este es mi término B, el 3, ¿sí? Aplico la conjugada o el conjugado. Como tienen separados por un signo negativo, pues entonces es lo mismo, pero escrito con signo positivo, multiplicando y dividiendo. Y lo ven, es lo mismo que esto, pero multiplicando y dividiendo. ¿Sí? En este sentido, pues, acá debajo se da de nuevo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, es factorización, ¿sí? Y pues observen cómo esto que está acá lo escribimos nuevamente como esto y se nos cancela. Obviamente recuerden que un radical elevado al cuadrado se cancela y se desaparece esa raíz de abajo y luego pues hacemos la operación que nos queda acá de la resta de 3 menos 9, eso nos da menos 6 y ahí hay un término, como pueden darse cuenta, se puede eliminar, se nos va y nos queda entonces esta expresión a la cual pues, podemos luego hacer directa la sustitución directa, como por así decirlo, y encontrar el límite. Es lo que tenemos acá, que finalmente nos dice que el límite de esa función cuando x tiende a 6 es igual a 6. ¿Preguntas hasta el momento de entonces lo que sería resolver indeterminaciones? ¿Todo bien? Hay una pregunta por aquí. Dice, no me quedó claro por qué es indeterminado si el resultado es otra raíz. No, mira, los límites indeterminados, cuando, por ejemplo, una indeterminación, vuelvo y repito, se da cuando hacemos sustitución directa del valor evaluar en la función, ¿sí? Y nos da esto, 0 sobre 0. Recuerden que aquí al principio yo les había mostrado que todo esto son indeterminaciones, porque son datos que no sabemos qué número nos da, eso puede ser número
infinitos, inmensos, no sabemos qué número es. Entonces, nos podemos definir si el límite existe o no existe, y por lo tanto no podemos saber si hay continuidad en una función, etcétera, etcétera. Entonces, como acá al realizar la sustitución directa nos da el 0 sobre 0 y eso es una indeterminación, ¿sí? Entonces, nos toca aplicar factorización y racionalización, se aplica para poder encontrar el límite en una expresión que no nos dé el 0 sobre 0, ¿sí? Pero que sea equivalente a una expresión simplificada de la que nos está dando la indeterminación. Entonces usted me decía que por qué indeterminado si da una raíz, pero no da una raíz. No da la raíz porque cuando usted hace la operación acá, mire, en el resultado, ¿sí? Le queda raíz de 9 y raíz de 9 es un número, que es 3 en este caso. Y 3 más 3 es 6. No le queda expresado en raíz, le queda como tal como un número real, ¿sí? Por lo tanto, sí pudo encontrar el valor aproximado, pues, de cuando x tiende a 6 de la función. ¿Sí está claro eso? Sí, entendido. Por aquí hay una pregunta de cuándo un límite no existe. Un límite no existe cuando nos acercamos por izquierda y por derecha y nos dan valores de límites distintos. No nos aproximamos al mismo valor. No, pero para el caso de límites indeterminados. Para el caso de límites indeterminados, depende porque ahí tendríamos que acercarnos gráficamente, tendríamos que graficar la función en este caso, ¿sí? Y empezar a hacer el ejercicio que hicimos con la función a trozos y determinar si hay una discontinuidad. Al haber una discontinuidad y que los datos, pues acercándonos por izquierda y por derecha, no nos está dando, pues obviamente, pues ahí podríamos decir que el límite no existe. Es Solamente correcto. si Y aquí para complementar, por más que usted haga el proceso de quitar la indeterminación y le sigue dando una indeterminación en el momento de reemplazar el valor al cual tiene la función y le da una inconsistencia, pues ya automáticamente ya sabemos que el límite no existe. exactamente. Bueno, entonces ya vamos para esta sección yo preparé dos temas, que fue el tema de límites, bueno, fueron tres realmente, el tema de lo que es la función a trozos, el tema de límites indeterminados y también revisemos sobre los límites trigonométricos, que por acá tengo algo que les trae. Bien, así ya pues sabemos que encontraremos muchas veces indeterminaciones, ¿cierto? Y esas indeterminaciones pues ya sabemos que tienden a ser, por así decirlo, cuando tenemos, por ejemplo, al realizar la sustitución directa, nos da un 0 sobre 0, un infinito, o un 0 a la 0, entre otros más, ¿sí? Y hablemos ahora de los límites trigonométricos. Realmente los límites trigonométricos son aquellos cuyas funciones son funciones, valga la redundancia, trigonométricas, como lo son el seno, el coseno, la tangente, cosecante, secante, cotangente, etcétera, ¿sí? Así como lo vemos aquí en estas imágenes, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta para resolver límites de funciones trigonométricas? Pues primero, los límites especiales, que son esos que ven allí, esos 6 límites especiales. Hay que pues tenerlos como si fuesen nuestras fórmulas, por así decirlo, porque eso nos van a facilitar mucho la vida para resolver límites trigonométricos. Y no solamente los límites especiales, sino también las famosas identidades trigonométricas, ¿sí? Las identidades trigonométricas, pues hay que aprendérselas de memoria, por así decirlo, o deberíamos de sabernoslas de memoria, pero bueno, no es tan fácil, pero existe y es algo que tenemos que tener en cuenta, al menos para poder apoyarnos a la hora de resolver ese tipo de límites. ¿Qué se recomienda o cuáles son las recomendaciones para resolver límites donde hay expresiones trigonométricas? Que se evalúe el límite en primera instancia, ¿sí? Para saber si el límite se puede resolver de manera directa o
existe una indeterminación, que era lo que ya habíamos dicho, que hay un 0 sobre 0. ¿Eh? Y también nos dicen que si el límite contiene ángulos múltiples, podemos hacer cambios de las variables para facilitar cuál de pronto podemos aplicar para resolver de manera directa. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de lo que sería el poder resolver, por así decirlo, un límite trigonométrico, ¿sí? Y tenemos entonces un ejemplo que dice que el límite de seno de 2x sobre x cuando x tiende a 0. Ahí vemos que este seno de 2x sobre x se aplica a una identidad trigonométrica. Y vamos a las identidades. Y mírenla aquí, seno de 2x. Y si se puede escribir como si fuese 2 seno de x por coseno de x. ¿Sí? Entonces eso fue lo que se hizo acá. Se reescribió, es lo mismo. Esto es igual a esto. Se reescribió. Y ahora, como aquí hay una multiplicación, esto se puede separar. ¿Sí? Entonces se separa, se saca la constante y se aplica el límite como tal. Como esto es el límite de un producto, entonces aplica la regla de límites de producto, ¿sí? Y se puede hacer entonces el límite de este término que tenemos acá por el límite del otro término. Observen que si para estos límites, pues hay que tener, como les digo, una recordación de los límites especiales y también de las identidades trigonométricas. Si uno no tiene eso a la mano, pues no va a ser, yo creo que posible poder resolverlos, porque siempre se tiene que hacer uso de eso. En vez de, allá digamos, era más que todo la racionalización y la factorización, aunque acá también aplica, pero digamos que para poder salir airoso de la solución de estos límites hay que tener bien claro estos insumos. Y dense en cuenta de que aquí yo identifico entonces que el límite de seno de x sobre x, ¿sí? Cuando x tiende a 0, se parece a algo que yo vi por acá. Se denomina límite especial. Miren, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Ya eso está resuelto. Ya no tengo que ponerme a resolver eso. Ya eso está hecho. Lo que hago es que lo traigo a mi ejercicio, como lo identifico que está por aquí, de una vez yo allí sé que eso me da 1, entonces pongo el 1, ¿sí? Y entonces evalúo, ahora reemplazo aquí el 0, me queda coseno de 0, y eso es igual a 1, entonces me queda una multiplicación súper sencilla que resolver 2 por 1, y eso me da igual a 2. Aquí debajo está como la aclaración, si pueden tomarle una captura de lo que se aplicó. Primero se aplicó esta identidad trigonométrica, luego la regla de los límites de la constante por la variable, luego la regla del límite del producto y finalmente se aplicó un límite especial para poder dar solución a este límite trigonométrico. Y de esa manera se resuelven este tipo de límites. Como les digo, el insumo dependerá de lo que viene siendo los límites especiales y también las identidades trigonométricas. ¿Preguntas? No, señor. Hasta aquí va todo bien. Bueno, yo no había preparado el tema de límites al infinito. Tuve un tema con las diapositivas, pero no sé si nos arriesgamos a hacer uno a mano. Yo pues en estos momentos no cuento con un lápiz. Me tocaría pues, ahí sí les pido excusas a ustedes, pues o mejor lo preparo, mejor lo preparamos en un CIPAS, más bien, le hago la convocatoria en un CIPAS, pero sí les quiero decir desde ya que los ejercicios de límites, cuando tienden al infinito, o límites infinitos, pues ustedes tienen que tener en cuenta una regla que dice que el límite, me la escribo por acá, vamos a ver si esto me lo permite.
Ahí pueden ver lo que escribí y se ve algo, ¿cierto? No, no se ve. Ahora, profe, No, no se ve. Apenas se ve moviéndose el puntero. Y allí en la cuarta pestaña arriba dice dibujar. Allí seleccionas el segundo lapicito y allí en la flechita hacia abajo le escoges el color. Seguramente el color está en blanco que no te deja realizarlo. no, profe, fíjese que yo acá pues estoy viendo y está en rojo. Me sale en rojo. Bueno, de todas maneras, no se preocupen, yo les voy a hacer llegar la explicación a través de un video de soporte de estos temas de los límites, porque como les digo, no tengo la diapositiva y pues no igual no queda bien escrito todo, pero es un tema que no es complicado, realmente ya les digo que tienen que tener en cuenta lo que sería la regla de las soluciones de límites al infinito, que siempre que tengan una constante sobre una variable que esté elevada a n potencia, siempre va a ser cero ese límite, ¿sí? Y esa es la manera como se simplifican los límites que tienen al infinito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar un ejercicio que voy a explicarle y les voy a hacer llegar al director del curso la explicación para que de este modo pues les llegue a todos como insumo junto con esta teleconferencia. Pues desde ya puede decirse que ustedes contarán con más del 50% de la base para poder hacer los aportes de la actividad en vigencia, ¿sí? De hecho, estas teleconferencias pues se tomaban en un periodo regular en 3 sesiones porque la cantidad de, digamos, de información, traté de ser lo más conciso que pude para darles esa idea. De igual manera, creo que cuentan ya con el insumo para poder entonces hacer la gráfica de la función a trozos, ¿sí? Descifrar los límites con la grabación obviamente que queda. También van a poder entonces solventar el tema de las indeterminaciones utilizando factorización y racionalización. Y finalmente, pues también van a poder entonces aplicar tanto los límites especiales como las funciones, las identidades trigonométricas para poder resolver límites trigonométricos. Entonces queda pendiente el tema de límites al infinito y también un ejemplo pues del punto 5 de uno de los problemas de aplicación que irían entonces en el video de apoyo de esta teleconferencia. En ese sentido, pues quiero preguntar si tienen alguna inquietud adicional sobre las temáticas que vimos. Creo que caso no. Sí, aquí hay una pregunta. A ver, mira, sobre Viviana Parra nos dice que si puedo hacer un ejemplo de límite cuando X tiende a pi medios. O sea, ese tipo de límites, no sé, eso yo creo que sí se puede manejar en un video, se puede manejar en otro espacio. No sé, usted me Sí, dirá. sí, porque no lo tengo, como le digo, no tengo, el lápiz no me está funcionando en primera instancia. Y Ajá. en cuanto a, digamos, a la diapositiva, tampoco tengo, digamos, en el material ese tema, pero sí lo podemos entonces integrar en el video de apoyo. Sería entonces un límite trigonométrico utilizando pi, como lo dice ella, una solución de un ejemplo de límites al infinito y una solución de un ejemplo de aplicación. ¿Estamos? Ok, aquí por acá me dice Freddy que si por favor puede repetir el ejercicio del límite indeterminado cuando tiende a infinito. Ah, no, es que ese no, indeterminado, no es que no hemos resuelto ese, el del límite indeterminado. Es el que queda El pendiente que para queda video. pendiente, correcto, señor. Profe, Eh, ¿cómo hago que no me deja ahora ni mover la diapositiva? Me quedé como ya, vete allá donde dice, ya te digo, vete allá donde dice la flechita, estás en dibujar, ¿cierto? Dibujar. sí. Entonces le das clic en la flechita, a la primerita que te encuentras ahí. Hay una flechita blanca grande. Estás en la pestaña de dibujar, te encuentras los lápices, del borrador, te encuentras como una línea de puntos y en la primerita hay el cursor, una flechita. Y le das clic allí y entonces ya puedes hacer el procedimiento normal. No me está saliendo, profe. Creo que Métete allá donde dice dibujo, ahí, métete donde dice dibujar. ustedes ahí están viendo mi pantalla, Sí, ¿cierto? sí Y señor. están viendo lo que yo que estoy viendo, que hay como un lápiz y todo ello, ¿cierto? Sí, no, métete ahí donde dice dibujar.
Aquí. No, 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 En la cuarta pestaña de izquierda a derecha. En el Paint. En el Paint. no, profe, no, no me está dejando. Esta flechita no me deja. ¿Tú lo que quieres es mostrarlo en el Paint? No, no, es que me quedó bloqueado el Teams junto con la aplicación de dibujo, pero del mismo Teams. Eso no me deja entonces salirme de allí. No sé si ustedes lo puedan ver, pero ahí me salió pues como que solo yo lo podía ver, creo yo que por eso ustedes no podían verlo. Pero bueno, parece que se me bloqueó esto. En fin, vamos entonces a dar por terminado entonces el encuentro de hoy. Queda pendiente entonces anexar a la grabación actual la grabación de los ejemplos que faltaron, que son entonces, como lo solicitó la compañera, un límite trigonométrico utilizando pi. Vamos entonces también a realizar un límite infinito y un ejemplo de aplicación para que les Bueno. quede. Allí les aclaro, apreciados estudiantes, les aclaro lo siguiente. Cada uno de los docentes, o sea, los tutores que están a cargo de ustedes, de sus grupos, ellos van a programar unas CIPAs donde también se van a realizar este tipo de interpelaciones acerca del trabajo que ustedes tienen que entregar. Entonces, por favor, tengan muy puntuales sus preguntas acerca de lo que quieren preguntar allí, porque allí se despejan dudas, se hacen ejemplos acerca de cada una de estas actividades de la tarea 3. Entonces, aquí, pues, lógicamente, este tipo de espacios de la web se hacen para que nosotros como tutores damos unas indicaciones acerca de cómo se trabaja, pero lógicamente eso se va a reforzar aún más con cada uno de sus tutores, porque los tutores van a programar CIPAs para dar claridad a esta tarea 3. Aquí por acá creo que están solicitando videos. Recuerden que contamos con un repositorio tanto en el sitio del curso como en el canal de YouTube de todas estas temáticas. Entonces, por favor, pueden apoyarse desde ya también con los videos que encuentran en el canal del curso. No, no digamos, obvien utilizar esos recursos. Bueno, entonces les agradezco a todos la atención, profe, que estoy teniendo acá un problema. No he podido, la verdad, pues volver a la pantalla de Teams. No me deja. No sé qué fue lo que hice, pero bueno. Ok. Para los que están preguntando cuándo se sube la grabación, apenas cargue la grabación en el sistema, ya nuestro tutor se la entrega al director de curso y el director de curso la comparte a los tutores para que nosotros se las compartamos a ustedes por la mensajería interna, por el Skype, al foro de discusión, a los correos institucionales y personales. Igual que la diapositiva, Carol, nosotros como tutores enviamos un link donde les compartimos el Drive donde ustedes podrían ingresar a ver este material. Igual que el canal del curso. Carol, sí, esas diapositivas se les pueden compartir junto cuando se les comparta el video. No hay asistencia, desde el inicio estamos indicando de que no hay asistencia a este tipo de web, que sí se toma asistencia en las CIPAs. Es de aclarar que nosotros como docentes también podemos descargar la asistencia de aquí de este curso y podemos darnos cuenta de quiénes fueron los que estuvieron en este encuentro. Listo, apreciados estudiantes, entonces damos por terminado este espacio, entonces esperen la grabación, esperamos que haya sido bien productivo este encuentro con las explicaciones de los 3 temas puntuales acerca de lo que pregunta la tarea número 3. Profesor, muchísimas gracias por permitirme acompañarlo en este encuentro que fue muy productivo para nuestros estudiantes. Muchas gracias, profe, por su colaboración. Feliz noche, apreciados estudiantes. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Ya pueden, por favor, abandonar la sala. Yo estoy aquí con un problema técnico que no he podido todavía. Vamos a ver qué hace. Profe, ya puede tener la grabación. Eso es
Profe, Señor, hace un favor, usted puede ingresar con la credencial y cancelar la sesión porque no me deja. ya voy a Me detener quedó una imagen como una barrera entre la pantalla y el Teams, como una especie de la capa. grabación.